Acá arriba. Hola. ¿Ahí? ¿No? Opi. No sé. Ahí está, ahí va. Vamos entre compañeros, no pasa nada. No voy casi nada. Nada, confieso que me muero de la vergüenza después de estas dos eminencias. Me parece que no tengo mucho para aportar. Obviamente que en la actuación periodística y en la actuación pública, qué sé yo, es como... Pero bueno, por un lado el pedido lo hizo el movimiento sindical y la verdad que cuando me tocó por una circunstancia puntual consultar el archivo al que se ha hecho mucha referencia hoy, en realidad me acordé mucho de las palabras de mi profesor José Pedro Barrán, allá por el año 2001, cuando yo estaba trabajando para un proyecto que dirigía otro profesor mío, Rodolfo Porrini. En realidad mi primera experiencia de investigación como reciente historiadora en aquel momento, o bueno, estudiante, fue en un proyecto que se llamaba Hacia la recuperación de los archivos históricos y la memoria oral del movimiento sindical en Uruguay. Y bueno, y en ese contexto me tocó recorrer, porque éramos varios en el equipo y a otra compañera que se ve que tenía como mejor pinta que yo le tocó a Ebu, todo el COFE, y a mí, que se ve que tenía como más pinta obrera o algo así, me tocó el Zunca, la UNRWA, Funza, yo qué sé, todo, y en realidad... Desde aquella época como que me resulta muy difícil si viene alguien del movimiento sindical a pedirme de hablar sobre algo, no estar, porque tengo, primero que nada, que después de la experiencia de ese proyecto, como que en un momento pensé, tengo que empezar de vuelta a la facultad, o sea, la historia del Uruguay no es como me la contaron. Hay otra historia que nunca me contaron y tendría que empezar de vuelta a estudiar. Y bueno, y en segundo lugar, yo qué sé, no sé, me marcó muchísimo el haber podido estar implicada, sobre todo, no solo en los archivos de los sindicatos propiamente dichos, sino en el trabajo gigante que hicimos en aquel momento de recuperación de la memoria oral, no solo de dirigentes sindicales, sino que el proyecto tuvo como una raigambre casi antropológica de trabajar con entrevistas a sindicalistas de a pie, esos que están en el sindicato, que siguen yendo a tomar mate mucho después de haberse jubilado o que están por... Y bueno, la verdad que si el movimiento sindical me pide algo, yo no puedo decirle que no, a pesar de que mi situación acá es rara, porque yo hice un peritaje para un juez, esto después tomó estado público, por eso me siento como un poco más tranquila, pero... Y después, en aquel momento, cuando presentamos los resultados del proyecto, el que era mi profesor, José Pedro Barrán, maestro de todos nosotros, justamente comentó, y era a principios de los años 2000, el Frente todavía no era gobierno, estos servicios se operaban de manera contundente, ¿no? Una de las cosas que nosotros habíamos reclamado en el marco del proyecto era el acceso a los archivos del Ministerio del Interior para estudiar cómo la policía desde los años 30 y desde la dictadura de Terra perseguía a los dirigentes sindicales. Y justamente José Pedro en aquel momento nombró una cosa que yo sentí de manera muy fuerte al consultar este archivo, que es que para conocer la historia de los que han sido excluidos de la historia oficial, muchas veces hay que releer las fuentes del poder, porque el poder se interesa por generar una figura de aquel que se organiza, que piensa distinto, que tiene una tendencia muy fuerte a recolectar información sobre el que piensa distinto, el otro, ¿no? El que busca de alguna forma rebelarse o cuestionar el orden establecido. Y entonces por eso, digamos que nosotros desde aquel momento reclamábamos la necesidad extrema de poder acceder a los archivos del Ministerio del Interior, porque sabíamos que eran archivos que habían empezado a confeccionar sus expedientes desde la época de la Guerra Fría. Inclusive había como una situación bastante rara, que es que el Uruguay había tenido una dictadura en la década del 30 y en realidad estos servicios habían empezado a profesionalizarse
a posteriori de ese periodo, más bien mucho más vinculado a como un Estado que, si bien se autoconsideraba democrático, estaba adscripto a todos los mecanismos de investigación y configuración de figuras de enemigos asociados al bloque soviético, al comunismo internacional, ¿no? Y la verdad que todo eso a nosotros nos importaba mucho porque además era prácticamente la única forma de volver a relevar documentación sobre el movimiento sindical de la época, o sea, a través de las fuentes de aquellos que buscaban perseguir a estos dirigentes sindicales, y la verdad que nunca tuvimos éxito. Y a decir verdad, después de todo esto, Frente Amplio, Ministerio del Interior, convenios de la universidad, Verdad y Justicia, memoria y qué sé yo, aquellos documentos de la década del 40 son los más difíciles, porque para el 68, 74, 75 hay un movimiento que ustedes integran, que es súper activo y que reclama estos archivos, pero para aquellos otros viejos archivos de los que anteceden y que en alguna medida configuran los orígenes de una historia del movimiento sindical, realmente no hay ni siquiera una fuerza social que reclame sobre el acceso a estos archivos. Entonces, nada, yo quería traer esta anécdota a colación como para ver que el fenómeno del archivo Castiglioni es un fenómeno que obviamente es de una gran relevancia, pero que se inscribe en un problema general que tiene el Uruguay de falta de interés por su patrimonio documental, por lo que él mismo dice. Yo a veces me he preguntado si el Uruguay se avergüenza de su propia historia, porque no le da bola al acceso a los archivos. ¿Cuál es el tema con ver lo que somos, nuestro pasado? Hay algo que algún psicólogo social lo estudiará, porque la verdad que es muy impactante. O sea, la desidia que tenemos con respecto a lo propio es increíble. Y yo siempre con estas discusiones siempre me llamó muchísimo la atención, ¿no? El poco valor que se le da. Y hago como una pequeña digresión con relación al tema puntual del archivo de Castiglioni y estas discusiones sobre si es personal, si es oficial, si son copias, ¿no? Yo siempre digo que hay algo que tiene mucho que ver con una cierta mentalidad del Estado uruguayo, que es que yo he visto, viste, que la gente se lleva el expediente, o sea, en otro país, llevarte un expediente de un lugar, llevártelo a tu despacho, hacerle una fotocopia, llevártelo para tu casa, traerlo, es casi que un delito, está penalizado. Y acá es tan común que me parece tan obvio que, o sea, en el momento cuando yo consulté el archivo, no me interrogué sobre esto porque lo he visto tanto en la administración pública, está tan naturalizada la idea de que cualquiera va, agarra un expediente, le adjunta una cosa, lo lleva, lo trae, que claro, para alguien que fue jefe de la inteligencia militar, seguro que si no está penalizado un funcionario cualquiera, me imagino a alguien que es jefe de un departamento de la inteligencia militar, o sea, sí, fotocopia, lleva, trae, lo saca, lo pone, se lleva el disquete, lo lleva para la casa, hace una copia, retira. O sea, hay como algo que está como generalizado, que es la idea de la privatización del archivo, y voy, me lo llevo, lo traigo, lo fotocopio, es público, es privado, no sé, bueno, pero lo que pasa es que terminé el informe en mi casa porque no llegué a terminar en la oficina y entonces me llevé el expediente, ¿no? Hay como algo que es muy poderoso en ese sentido y que además cuestionarlo en la administración pública genera una resistencia muy fuerte por parte del aparato burocrático, en la cual vos decís, no, bueno, ahora los expedientes no se tocan más. A mí me pasó en la secretaría. No se toca más. El expediente queda en el archivo y si usted lo quiere consultar hay una mesita acá, ¿no? Revolución de la oficina. ¿Cómo que no me puedo llevar más el expediente a mi escritorio? No se puede. Este expediente, que es un expediente que puede venir a consultar a alguien que está investigando por una causa, o sea, no, usted no se lo lleva más, ¿no? Y son hábitos que están como naturalizados. Entonces, la verdad, o sea, si lo hace un funcionario, un abogado, ¿no? Todo el tiempo, no me extraña para nada
que una persona que fue jefe de la inteligencia militar, nadie le llame la atención, escuche señor, no, a su casa no, porque no sucede en general, entonces ¿por qué va a suceder en este caso? Eso es como algo que me parece que estuvo como muy presente y es una duda que está como muy presente y yo la verdad que no quiero aplicarle la antropología a la sociología institucional, psicología social a las instituciones, pero hay algo de eso que está. Bueno, esta era una pequeña digresión porque se tocó mucho el tema. Con relación a lo que nos convoca hoy, hay una cuestión con el archivo que se destapó, como yo les decía, que no es, para mí no es aislada, y que tiene que ver con un cierto retraso del Uruguay con respecto al tema en general de los archivos. La continuidad en materia de producción de expedientes por parte de los organismos públicos que se han dedicado desde antes de la dictadura a investigar a las personas es una cosa que por lo menos para la comunidad de investigadores que habían estado cercanos a la historia más contemporánea es algo que más o menos ya tenemos naturalizado. O sea, si bien el acceso al archivo del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional de Investigaciones e Inteligencia, es un acceso que es absolutamente arbitrario, donde como investigador o como juez o como fiscal tenés que pedir una autorización al ministro y por algún criterio que en realidad es bastante desconocido, luego de unos meses te dicen que sí o que no. Obviamente que yo ni me atreví a pedir, pero digamos que muchos investigadores han accedido, es muy arbitrario, o sea, nadie sabe cuál es el motivo por el que te dicen que sí o que no. Luego el investigador consulta un archivo que está en un lugar que es de la misma dependencia del lugar donde se produjeron los expedientes, donde prácticamente los funcionarios que te atienden son funcionarios que en la década del 90 producían esos expedientes y ahora, como se están por jubilar y ya no tienen la misma función activa, los mandan al archivo, porque también eso es una cosa que es una realidad. En Uruguay va al archivo el funcionario que nadie quiere en ningún lado y termina en el archivo. Y entonces lo archivan junto con los documentos. Lo archivan junto con los documentos, entonces el mismo policía que estuvo en la fabricación y seguimiento de esos expedientes luego se transforma en el funcionario del archivo que está atrás del mostrador, donde va un investigador que fue aceptado por el sistema político para ir a ese mostrador y le dice, no, bueno, yo estoy estudiando el año 68 y ese funcionario se va para atrás a un lugar que nadie conoce, sobre el cual el inventario nadie tiene. No, yo describo esta situación porque me parece que configura un antecedente de esta, ¿no? Un inventario que nadie conoce, y entonces asume que él es el que está a cargo de decirle al investigador cuáles son los documentos que le sirven, y viene con una serie de documentos y nadie sabe si lo que le trajo es la mitad de lo que hay, la tercera parte, la totalidad. Si le trajo lo que decía año 68, pero después en un fondo documental de repente hay una serie entera que se llama Liberarse, pero como no decía 68, el funcionario consideró que no estaba contemplada dentro de los documentos que pedía el investigador, por lo tanto es toda una carpeta que queda excluida de la demanda, ¿no? Digo, entendámonos, es así. De eso se han publicado cosas. En la página de Presidencia el equipo de Presidencia ha accedido bastante a este archivo, y a otros investigadores también, pero bajo esta metodología, ¿no? Que te queda como la duda de decir qué fue lo que viví y bueno, pero igual de esas consultas ya la comunidad de personas que se interesan por el estudio del pasado reciente tenían clarísimo desde mucho antes que apareciera el archivo de Castiglioni que en el Ministerio del Interior los expedientes llegan hasta la década del 2000. ¿Te puedo dar una anécdota que ejemplifica? En los documentos de los infiltrados hay uno
que es una comunicación de un pedido del ministro del Interior, Guillermo Stirling, ¿no? Y el ministro pide, cuando a poco de acceder al ministerio, que le den lo que tienen de él. Y el funcionario que recibe el documento dice, ¿le damos todo o le damos parte? Sí, también eso, o sea, con la aprobación de las leyes de acceso a la información y demás, hay muchas personas que fueron víctimas en la época de violaciones a los derechos humanos y que sabían que tenían expedientes en este tipo de dependencias, y como hay inopinabilidad del Estado que accedan a sus expedientes, muchos de ellos al acceder a su expediente confirmaron que efectivamente, bueno, estas cosas que contaba Mirta antes. Pero es decir, que para mí, encontrarme con un archivo donde había expedientes que llegaban hasta el año 2000, 2005, yo tengo que confesar que la alarma social con relación a esto la percibí cuando empecé a leer las cosas que empezó a publicar Samuel, pero que en su momento, digamos que cuando hice el informe, sí, obviamente lo consigné y todo, pero como un poco naturalizado de mi parte en el sentido de que no me parecía una cosa nueva el constatar que estos servicios habían trabajado hasta esas fechas, digamos. Eso tengo que reconocer que capaz que no fui del todo consciente de la alarma social que implicaba. Y bueno, y entonces, como para empezar a cotejar, ¿no? Una de las cosas que me parece importante con relación al archivo de Castiglioni es que constituye el primer archivo que desde un poder civil, como es el Poder Judicial, se decidió hacer una incautación, y esa incautación hoy implica un traslado de la custodia, o sea, es un archivo que ya no está más custodiado en la órbita doméstica o personal de esta persona que tuvo responsabilidades en la órbita de la inteligencia militar, y hoy está en otra órbita. O sea, estamos discutiendo si es la órbita adecuada, si no, pero hay una acción desde el punto de vista del avance civil sobre la autonomía militar para las investigaciones que en el largo plazo yo considero que es importante. Lo mismo ahora, si se vota una comisión investigadora, como se votó, ¿no? Llegó la noticia ahí, el papel, la festejo. Creo que estamos festejando eso también. ¿O soy yo nomás? No, estamos reunidos para eso. Claro, para mí es liberador, porque digo, si más gente empieza a ver el archivo y todo, esto se deja de ser. Pero ahí va. Entonces, todos estos pasos, pequeños pasos, ¿no? Que pase de la órbita doméstica a una órbita civil, de esa órbita civil, que bueno, se reclame el acceso a esta información de una forma por actores que también colaboran con este proceso desde el punto de vista del republicanismo, de la democracia, de la transparencia, bueno, ¿qué es lo que investigan estas personas sobre nosotros? ¿Por qué lo investigan sin una orden judicial? ¿Cuáles son los poderes que se le han atribuido a estas corporaciones, sea en lo privado o sea en su función pública, para que tengan ese nivel de control sobre una ciudadanía que no ha cometido ningún delito? O sea, claro. ¿No? Bueno, es vital eso, claro. Digo, todo eso para mí son como pasitos de avance y que realmente festejo y me parecen súper importantes. O sea, en el caso del Ministerio del Interior, para darles otro ejemplo, es un archivo que estaba mirando acá las fotos de mayo del 83 y del 84, o sea, yo me acuerdo cuando Stirling dejó a los de generación 83 por los 20 años del 83, no sé si acceder al archivo y se dieron a conocer todas las fotografías de seguimiento a la semana del 83 en aquel momento. Y entonces se hablaba de este archivo y del acceso y qué sé yo, y en realidad es un archivo que sigue bajo custodia policial. La cadena de custodia del archivo sigue estando en la órbita policial. Que en definitiva a mí es lo que me interesa, porque yo soy un archivista
Y yo conozco las normas del Estado, y yo sé que aunque digitalizamos todo hoy, si las cosas que son los documentos originales de custodia están bajo la órbita policial y se queman, y nosotros tenemos una copia digital, ¿y qué me va a decir a mí un juez con la falta de voluntad política que hay en este país para todo? Inclusive si cambian las condiciones del Poder Ejecutivo, que ya de por sí son bastante limitadas, si empeoran, ya lo estamos viviendo en Argentina. En Argentina los jueces están diciendo que las pruebas están fabricadas, que los documentos digitales pueden estar manipulados por Photoshop, que no hay un certificado de copia fiel, ¿no? Entonces yo creo que tienen que cambiar la custodia de los fondos documentales en este país. O sea, que tienen que transferirse del dominio policial y militar a dominio civil. En el caso de Castiglione estamos como a un medio camino. O sea, pasaron de la órbita de dominio de un militar a el Poder Judicial, que igual tiene un interés de parte sobre la documentación y tiene una normativa de acceso que es mucho más restringida que los archivos que tienen, que están regidos por la ley. Lo mismo, quería hacer la comparativa con el Ministerio del Interior y ahora hacer la comparativa con los famosos rollos del CEGIOR que nombraban hoy y qué sé yo. Ahí también estamos en un medio camino, digamos, porque por un lado, es verdad que era un placar que estaba en el Ministerio de Defensa, bajo la órbita militar, eso se llevó al Archivo General de la Nación. Yo siempre me refiero a los originales. ¿Qué pase con las copias digitales? Si están, si son, si no son, si es íntegro, si no es íntegro. A mí, si no están autenticadas como copia fiel, me da exactamente igual. Porque hoy valen y mañana no sabemos si valen. Nosotros cuando estábamos en la Presidencia de la República les propusimos a los del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia todo un sistema que estaba reglamentado por Informática de Presidencia, ya termino, donde justamente hacíamos un registro digital de copia fiel como un código de seguridad para todo lo que se hiciera en materia de plan de digitalización. Y realmente nunca terminé de entender si les estábamos hablando en jeringoso o si no había voluntad o cómo era la situación, pero la verdad es que era como hablarle a una pared, o sea, era como estar dialogando a idiomas distintos, no sé, pero realmente son cosas que capaz que yo no seré como el baluarte de la lucha y del compromiso con el pueblo y qué sé yo, pero si no hay copia fiel, todo bien, pero estamos muy vulnerables a la voluntad política, a las circunstancias del momento. O hay cadena de custodia y transferencia de la custodia, o hay copia fiel. Pero si no hay esas cosas, no hay justicia, no hay transparencia, no hay procedimiento administrativo, no existe. Entonces, son detalles. Pero analizando la situación y el contexto que estamos viviendo hoy, sabemos que hay un archivo que está a medio camino, que no estará del todo público, pero que tampoco está en manos de militares. En el caso del Ministerio del Interior, estamos en un problema, porque estamos entrando al 2017, no sabemos cuánto va a durar el periodo que se supone que es más benévolo en relación a abrir los problemas del Uruguay en este sentido. Yo tengo que ser franca acá, o sea, yo en este sentido siempre, si nos sale bien, bárbaro, pero en principio soy pesimista, o sea, creo que hay que tomar las acciones que hay que tomar, porque nunca sabemos. Antes que ganen los blancos. Yo qué sé, no sé, lo digo en la mejor, o sea, me parece que tenemos un poco los días contados con estas cosas. Y bueno, y en ese sentido, para mí otra alerta que tiene que ver con el archivo de Castiglione y que si es original, si es copia, si es original, si es copia, eso solo se corrobora cotejando con los archivos de las dependencias del Ministerio de Defensa, la Armada, que estamos en una situación rara también, donde parece que hay que pedir permiso para entrar a la Armada y pedirle los documentos a los militares que fabricaron los expedientes. Yo qué sé, ¿por qué? ¿Por qué? Si el Poder Ejecutivo tiene que poder tomar definiciones sobre
el patrimonio documental que da información sobre la historia del Estado, de la sociedad, de los mecanismos de inteligencia. ¿En qué momento empezamos a pedirle permiso a los militares que fabricaron los expedientes, a los que les hemos sido tan buenos que prácticamente no han habido juicios en este país? O sea, yo no, digo, tengo acá a Mirta y no voy a decir, hubo algo de justicia, no digo que estemos en la misma situación que en el 83 o en el 84, pero es un país que ha sido, pero gozan de una impunidad que en tantos otros lugares es visto como algo rarísimo para un país que tiene tradición democrática. Vas a los encuentros internacionales, Paraguay, Bolivia, Colombia, son como... Y miran a Uruguay y dicen, ¿qué pasa con Uruguay? O sea, no estoy hablando ni de Argentina, estoy hablando de Paraguay. Entonces, a mí me da vergüenza. Esa es la verdad, a mí me da vergüenza. Y creo que hay cosas que no pueden seguir demorando y que pedir permiso no tiene ningún sentido, porque lo que estamos pidiendo es más democracia. Entonces, la cadena de custodia es algo que hay que resolver. La solicitud de la transferencia de los archivos a dominio civil es algo que hay que resolver, de lo que está en el Ministerio de Defensa, de lo que está en el Ministerio del Interior, de lo que está en todas aquellas dependencias donde se fabrican expedientes por agentes que tienen competencias en materia de seguridad y de investigación que hoy no son claras. Entonces nosotros tenemos que conocerlas. Eso es como algo, y también sacarnos dudas, ¿no? Esto es copia, esto no. Bueno, la única forma de sacarse la duda no es ir y pidiendo la documentación del Ministerio de Defensa, es trasladando la documentación que está y cotejándola desde el dominio civil. Porque yo con el Ministerio del Interior lo vi, o sea, vas y le pedís al policía el año 68 y te trae algo y bueno... Lo otro que me parece que hay que reclamar, y aprovecho tipo, para decirlo, para ir avanzando, hay que reclamar los índices, los inventarios, los catálogos, un archivo que está vivo, donde se fabrican expedientes, Es mentira que no tiene inventario, porque si no, ¿cómo hace el funcionario? Cualquiera que es funcionario público y que trabaja en un lugar donde se custodia información, o cualquiera que trabaja en un centro de investigación, de organización, sabe que siempre hay un inventario donde vos vas siguiendo el expediente y vas agregando la información. Entonces, eso no puede estar restringido. O sea, si alguien me dice, no, bueno, por motivos de seguridad de Estado, como dice la ley de acceso a la información, esta documentación, ya termino, va a estar reservada, bueno, pero el expediente sobre tal tema está reservado, pero la sociedad sabe que hay un expediente sobre ese tema. Eso está en el inventario. Los inventarios tienen que publicarse en la página web de las dependencias del Estado. No sé cuál es el misterio. Y es mentira que no hay inventario, porque si no, ¿por qué dicen que, no damos acceso al archivo porque está vivo, pero no tiene inventario? ¿Y cómo está vivo si no tiene inventario? Alguien que me lo explique, ¿no? Eso es como lo otro, traslado de custodia, solicitud urgente de publicación de los inventarios de los archivos que obran en el Estado. Y todo esto tiene que ver con salir de la suspicacia. Lo mismo, se construye información sobre las voces militares, ¿no? No, porque después está que no está accesible porque lo están digitalizando. Primero era porque estaba activo, después era porque no tenían inventario, después es porque lo están digitalizando. Digo, pareciera haber como algo raro, ¿no? Siempre pasa algo. Entonces, que se transfiera a la cadena de custodia, que publiquen los inventarios, que nos dejen acceder al archivo y que hagan todos los procesos de digitalización que quieran en el tiempo que se les dé la gana. Pero y después, lo último, para no aburrirlos más, bueno, una cosa que no dije pero que me parece importante, que es que Uruguay no es exclusivo en estos problemas, o sea, los problemas vinculados con los archivos de la Unión Soviética, de la Guerra Civil Española, o sea, fueron grandes debates donde muchísimas veces, como en el caso de Uruguay, se pone el argumento de que no son públicos para no herir la sensibilidad de las víctimas, y en realidad lo que está en juego es todo el operativo de los informantes en cada uno de los sistemas de información. Entonces yo también digo, no le mintamos más a la gente. O sea, las víctimas directas son las primeras que quieren saber por qué les hicieron lo que les hicieron, dónde están sus familiares, quiénes fueron los responsables de las torturas.
¿Por qué? Que se sepan las cosas, que las violaciones a los derechos humanos que se hicieron. No pongamos más a las víctimas como escudo para el acceso a los archivos, porque no va más. Eso está bueno, como sacarse un poco la careta y zafar de eso. Y después lo otro que me importa también es que el acceso global a estos archivos es lo que permite el cruzamiento de la información. O sea, es evidente que las cosas que dice Castiglioni, que Castiglioni no te va a decir, acá reenterramos a los desaparecidos. No, hay testimonios en la Secretaría de la Comipaz que refieren a lugares de los cuales él puede tener fotografías, y entonces eso es lo que nos hace a nosotros conectar con la idea de que son importantes de investigar. Pero no, alguien que se dedica a investigar sobre la gente, a ocultar información sobre cosas que hizo, no va a dejar un testimonio expreso de eso. No va a suceder. O sea, eso está en nosotros, cruzar la información. Entonces, el nivel de fragmentación que hay en relación a los procesos de investigación va en total detrimento de la búsqueda de la verdad y el avance de la justicia. Esto de poder judicial, fragmentación, no ayuda en nada. Y lo último que quería señalar, porque no lo quería dejar señalar porque estamos en el PIT-CNT, me parece que hay algunas medidas que se han discutido en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y que pueden ser muy enriquecedoras para un proceso de este tipo. Una que no tiene exactamente que ver con este tema, pero que es importante y que me gustaría que el propio PIT-CNT no se olvide, que es la creación de un memorial sobre los presos del Cilindro, que hicimos una lista bastante completa de los presos que estuvieron en el Cilindro. Ese lugar hoy se está instalando en la Antel Arena, es un sitio muy polémico, y me parece que el PIT-CNT tenga un memorial con todos los presos del Cilindro allí es un símbolo que me parece que está bueno que no se olviden. Esa idea está circulando desde hace mucho y no la dejen caer, lo digo así como de atrevida. Y la otra idea que circula en estos ámbitos y que me parece que es muy importante y que da como una solución práctica a varios de los problemas que yo planteé es que es sabido también en estos archivos que no son escritos, que son orales, que existen posibilidades de que abajo de los pisos del llamado servicio de materiales y armamentos puedan haber reenterramientos de personas que hoy siguen detenidas desaparecidas. Al igual que con Castiglioni, la única forma de corroborar si esto es carne podrida o no es yendo, en el caso de Castiglioni, yendo al Ministerio de Defensa y corroborando con los expedientes originales. En el caso de las informaciones brindadas en su momento por los quienes han investigado estos temas, es yendo a romper los pisos que hay que romper. Y esos galpones son un lugar más que suficiente para guardar toda esta información que tiene que cambiar su custodia. Yo creo que el movimiento sindical es un actor privilegiado para colaborar con estos procesos, e invito a que estas ideas no decaigan. Muchas gracias.